Recibo un saludo afectuoso de parte de la familia Vallejo número 2. Nos complace estar aquí hoy para realizar la presentación de la destacada obra titulada Los Caínes, obra maestra creada por el escritor poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Estamos entusiasmados de compartir con ustedes los aspectos más relevantes de esta obra, ¿no? Y destacar la genialidad del artista y su autor. César Abraham Vallejo Mendoza, el más insigne poeta peruano, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad al norte de los Andes. Sus padres fueron Francisco Vallejo Benítez y su madre fue María de los Santos Mendoza, nacidos los dos en Santiago de Chuco también. El desarrollo personal e ideológico de César Vallejo en los últimos años de su vida marcó una trayectoria muy importante, sorprendiendo así a los ciudadanos del Perú. El poeta nos dejó innumerables obras y poemas, como Los Heraldos Negros, publicado en 1918, Trilce, publicado en 1922. Lamentablemente, César Vallejo fallece el 15 de abril de 1938 en París, pero eso no impidió a que sus obras sigan siendo famosas, ya que su esposa Georgette en 1939 publica Poemas Humanos junto a Raúl Porras, y en ese mismo año también se publica una reproducción de España, Aparta de mí este cáliz. En conclusión, la vida de César Vallejo en Europa constituye un capítulo fundamental en la vida y carrera de este notable poeta peruano. Durante su estancia en Europa, Vallejo se vio inmerso en un entorno de agitación política y social que influyó profundamente en sus escritos y creencias. Sus experiencias como inmigrante y su participación en movimientos de izquierda lo ayudaron a abordar temas como la injusticia, la desigualdad y la opresión en su trabajo. La idea principal en el texto de Vallejo, el cual él trabajó mucho, se esmeró, por eso realizó su obra Cainas, la cual refleja a una sociedad disciplinada e interpretada con elementos como el Estado, la política y la economía. Según Sandoval, en el 2023, dichos elementos rescatan lo que son los modelos racionales, los cuales se habían vuelto casi inexistentes. Como ejemplo tenemos a lo que dijo César Vallejo, que la vida de Luis Urquicio fue real. Se toma en cuenta que César Vallejo tuvo una búsqueda de la inclusión y exclusión, que eso puede llegar a entrar en una categoría biopolítica, donde hay estrategias para poder participar en grupos a través de la gestión de la vida y así entender cómo surge la organización y la gobernanza de la sociedad. Como ya muchas personas saben, los valores que ha resaltado siempre en Vallejo, pero sobre todo en esta obra, es la valentía, la justicia y el amor, que era el más resaltante en toda su vida. La valentía cuando Vallejo se enfrentó a la cárcel a pesar de sus problemas y sobre todo cuando lo expulsaron de Francia, y también cuando sacó la obra Los Caínes, porque fue un paso en su carrera muy importante y reconocido. La justicia porque fue capaz de denunciar las opresiones de las cuales fue testigo y víctima en algún punto de su vida. El amor referente a los poemas que siempre estuvo haciendo para su familia y en especial para su esposa Georgette. Para concluir este El hijo, nervioso, encuentra una carta de ingreso al sanatorio dirigida a su padre. ¿Un sanatorio, padre? El hijo entra en un estado de shock y desesperación, en donde decide que debe hacer algo para poder verlo. El hijo, con un aire de desesperación,
comienza a actuar de manera extraña en público, en donde los aldeanos lo miran con extrañeza y preocupación. Todos, absolutamente todos ustedes son marionetas. ¿Saben dónde? En un juego sin sentido. La realidad es una ilusión. Luego de ello, los aldeanos comentan sobre el comportamiento extraño del hijo. ¿Han visto el hijo del Urquizo? Estaba actuando como loco en la plaza. Sí, algo andaba mal. ¿No vieron que su padre estaba en sanatorio? ¿Qué? ¿Sanatorio? No estaba enterada. La noticia se propaga y algunos aldeanos, preocupados por la seguridad del pueblo, deciden que el hijo debe ser enviado al sanatorio. No podemos permitir que un loco como él deambule por la calle. Tenemos que llevarlo al sanatorio. El hijo, con una mezcla de angustia y determinación, es llevado hacia el sanatorio por los aldeanos. Te vengo a traer a este sujeto para que lo lleves al sanatorio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Es que está andando como loco en las calles. Cuéntame, ¿qué es acá? Mi padre está acá. Necesito verlo. Por favor. Está bien, te indicaré cómo llegar. Pero primero te desataré. Un oscuro pasillo. El hijo, con una expresión de miedo, entra en una habitación y enciende una vela para iluminar el lugar. La luz, parpadeante, revela paredes deplorables y muebles cubiertos de polvo. Escucha pasos que se aproximan rápidamente, creando una sensación de angustia. Una vez que abrió la primera puerta, los pasos se acercan y la ligera luz de la vela ilumina la figura de su padre, quien entra en la habitación seguido por un ser extraño que con un gran grito lo aturde. Luz, necesitamos luz. Padre, soy tu hijo. Recuerda quién eres. No estás enfermo. Somos humanos, no somos animales. El hijo enciende otra vela, tratando de resistir la oscuridad
que se siente a su alrededor. El hijo, tembloroso, retrocede unos pasos, en donde el ser de la habitación empieza a decirle loco, 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 loco. En ese momento, un empleado del sanatorio, vestido con uniforme amarillo, se acerca y saluda al hijo, mientras lo conduce hacia su celda. Y así, perdiéndose juntos en los oscuros pasillos del sanatorio. Buenas tardes, les presentamos al abogado Gómez que estará participando en nuestro análisis acerca de la obra Los Cainas. Buenas tardes, mi nombre es Ian Epson Gómez Arce, soy abogado de profesión, actualmente trabajo en la Corte Superior de Justicia del Departamento de San Martín. Eh, Actualmente trabajo en el Juzgado Penal Colegiado de Jujuy. Bueno, empezaremos con las preguntas. ¿Con qué palabra representarías a Vallejo y por qué? Como humano, ya que en todo su repertorio, tanto en sus poemarios y en sus obras, refleja en esos tiempos, recordemos, en 1920, 1910, en el cual se estaba inculcando el indigenismo. Habían ciertos autores que reflejaban ello o querían reflejar la realidad de lo profundo del Perú. Es por ello que lo determino como humano, ya que quiere demostrar la realidad profunda o la realidad del Perú profundo hacia la capital, ya que, no, como recordemos, no había centros descentralizados o el gobierno no llegaba en ciertos lugares y estaba olvidado como tal. Ahora seguiré con la siguiente pregunta. De los escritos de Vallejo, ¿cuál considera usted que es el más impactante? Mira, de todos los escritos, todos me parecen importantes. Más que todo, el poemario, uno de los poemas que más me impacta es Masa, ya que refleja ese sentido rebelde o ese reflejo revolucionario que tenía César Vallejo, que algunos no tratan de decirlo, esa visión de que un ser humano al verse ya caído, al verse ya devastado, puede tomar fuerza cuando ciertas personas lo acompañan para un fin beneficiario o para un fin en común como tal. Buenas, señor Gómez. Le diré la tercera pregunta. En su opinión, ¿qué es lo que diferencia a Vallejo de los demás escritores? Mm, Su calidad humana y su reflejo de la realidad del Perú profundo hacia el exterior, ya que intenta llevar esos recuerdos o esas anécdotas que ha tenido en su infancia en Huamachuco, esos ciertos criterios como en su cuento que es Paco Yunque, en su poemario Trilce, como te digo también en su poemario España parte de mí, este cáliz, también hay otro que es Rusia contra Rusia. Hay ciertos poemarios que refleja esa visión humana del trabajador que no es escuchado en esa época en la sociedad, ya que se está viviendo una convulsión, se está viviendo a nivel mundial ciertos cambios de sistemas políticos, ya que también toma eh, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, también la Guerra Civil Española, que tiene bastante influencia en Vallejo, hace que se nutra esa humanidad para querer reflejar en sus poemas. Y como digo, es uno de los índices o principios que se toma del indigenismo, de recalcar
la denuncia socioeconómica y sociopolítica que no se ve, ya que Lima solo piensa que Lima es el Perú en esos años y se tiene que transcribir o se tiene que transmitir tanto en poemas como en cuentos y fábulas para que se pueda dar esa denuncia socioeconómica y sociopolítica como tal. ¿Qué tal, señor Gómez? Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué tal le pareció la obra Los Cainas? Bueno, este cuento me ha gustado en el sentido de que, como vuelvo a repetir, en la línea temporal estamos reflejando los años 1910, 1920, en la cual se está dando estas migraciones masivas hacia la capital, ya que en el mismo cuento determina ciertos puntos que dicen, mi pueblo, bueno, el narrador determina, mi pueblo Caina, en la cual está dentro de cerros, está dentro de, es un pueblo alejado, quiere hacer esa denuncia que el gobierno, no estaba, mejor dicho, eh, relacionado con los pueblos profundos del Perú, en la cual también se determina esa carencia de institucionalidad del gobierno, como es, claramente se ve como es el tipo de salud o el derecho a la salud, más que todo el derecho a salud mental, en la cual habla que todas las personas son locas en el pueblo de Cainas. Fuera de ello, también se determina los pobladores de Cainas como una mofa hacia esa persona que intenta modernizarse y se determina así como monos, como locos. El narrador, el cual determina a su padre cuando lo ve llegando a la casa, dice que hace unas señas como gruñidos, tiene el reflejo antropomorfo de un mono, y eso hace la referencia, como le digo, cuando venían las hordas, como decían algunos historiadores hablan, las hordas de personas campesinas hacia la costa, especialmente hacia Lima, hace pues ese reflejo de que los limeños determinaban quiénes son estas personas, de dónde han salido, son unos animales, son personas que vienen a invadir nuestra ciudad. Es por ello que también Cainas determina también esa denuncia, como digo, como lo vuelvo a repetir, esa denuncia socioeconómica, sociocultural, de alejamiento gubernamental, que el gobierno no ha descentralizado la riqueza como tal para ciertos pueblos profundos del país. Bueno, para culminar, ¿usted sugeriría encarecidamente la lectura de la obra Los Cainas? Sí, sí recomendaría, ya que se hace ver una crítica en la cual aquellas personas que se alejan de sus raíces como tal, eh, algunos, eh, mejor dicho, la gran mayoría que migramos de provincia y se van a Lima a hacer estudios y vuelven a su tierra natal, se ven alejados de esa raíz, se ven rotos esos lazos culturales, y esto es como vuelvo a decir, una denuncia a la cual vemos que aún que han pasado más de 100 años, relativamente han pasado más de 100 años y seguimos viendo ese deslice, ese golpe cultural que tenemos de las personas que viven en el Perú profundo y que con relación a las ciudades que es en la costa o a las ciudades que es prácticamente la capital del Perú, ya que no hay esos recursos descentralizados y aún seguimos viendo como animales o como personas no gratas a nuestros propios pobladores o a nuestros propios conciudadanos, que son las personas de las provincias como tal. Muchas gracias, señor Gómez. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias, abogado Gómez, por participar y darnos su tiempo en esta grata entrevista. Esto sería todo y que tenga un buen día. Buenas tardes. Ahora pasamos por la conclusión para poder terminar con este trabajo.
Primero que todo, el escritor César Abraham Vallejo Mendoza en el cuento Los Cainas, lo cual es una de sus historias más importantes, porque esta obra ha sido muy significativa tanto en su vida como alrededor, ya que la historia que cuenta es bastante profunda. El personaje Luis Urquizo pasa por situaciones fuertes y complicadas por la condición que él tiene. Es objeto de burla porque tuvo que pasar momentos muy complicados que lo afectaron a él y a su entorno. Los Cainas hace referencia a la sociedad en la que ahora vivimos, que es cruel y para nada empática, aparte de desinteresada en varias ocasiones, ya que siempre habrán personas que van a señalar y hacer diferencias, y por eso esta obra refleja la capacidad de dar a conocer al mundo cómo lo es y las críticas que se hacen diario a las personas como Luis Urquizo.